Gloria a Dios, aleluya, santo eres tú, Jesús. Este es otra vez tu programa Tiempo de la Ciega. Un saludito, el Señor los bendiga y los guarde a toda esa audiencia, ¿verdad? Que va a estar pendiente en esta noche. Este es el evangelista Yamil Natal que te habla, por la gracia y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos otra vez en tu programa Tiempo de la Ciega. El hermano Dani saluda ahí, el hermano Gabriel. Dios les bendiga a todos. Aleluya, ese es el saludo del hermano Dani. Dios los bendiga, Dios los guarde. El hermano Gaby. Amén, amados, Dios le bendiga. Le damos las gracias, ¿verdad?, por sintonizarnos en esta hora. Queremos, ¿verdad?, darle el momento para dejarles saber que, o pedirles de favor, si ustedes pueden darle share a este video, a este programa, a todas las personas, ¿verdad?, que usted conoce en su lista de amistades. Cuando le dé share, hay una parte que le dice invite. Eso lo que hace es que en el momento de share invita a todas esas personas donde usted haya escogido, ¿verdad?, en compartir. Quiero mandarle un saludo, ¿verdad?, a nuestro pastor, pastora, a mi familia, a mi esposa, a mi hija que nos están viendo. Quiero mandarle saludos también a mi familia allá en Puerto Rico, que ya mismo está de regreso mami. Bendición, y nada, esperamos ¿verdad?, en este momento que esto le sea de gran bendición para todos ustedes, y que ¿verdad?, que usted se llene, como quien dice, se jalte de ese alimento que le traemos, ¿verdad?, para ustedes, para compartir. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Así que pues vamos a orar, ¿verdad?, para darle, exacto, bájale ahí un poquito. Saludito ahí a mi hermanito Milton Santiago. Dios te bendiga, siervo. Saludos, ese es el corillo de la Lesu allá, cuando trabajábamos allá. Dios te bendiga, brother. Pues bueno, hoy vamos a estar predicando bajo el tema, Gaby. Nunca llega tarde, llega en el momento preciso. Amén, gloria a Dios, ahí lo pueden ver en la pantalla. Y vamos a orar, ¿verdad?, para darle comienzo a esta predicación y poner todo en manos del Señor, y que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control sobre todas las cosas. Amén, así que oramos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por este día, Señor. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, y gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Padre de la gloria, venimos ante ti para darte la gloria y la honra, porque solamente tú te la mereces, Señor, Padre mío. Te pedimos por la audiencia, por todas las personas que van a estar escuchando este programa, Señor. Te pido que rompas cadenas, que edifiques, que levantes al caído, que levantes la fuerza de los que no tienen alguna, Señor, Padre mío, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea dándonos de que hablar en esta hora, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Así que el hermano Gaby, ¿verdad?, tiene el timón de este barco en esta poderosa noche, bajo el tema Nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Eso es así. Amén. Amado, y ¿verdad? Porque primero que nada quiero empezar dejándole saber, ¿verdad?, que este va a ser un tema de refrigerio, un tema de motivación, un tema de explicarle, por ejemplo, en el lado de las personas que están comenzando a creer, ¿verdad?, o que no creen, para dejarles saber cómo es que Dios trabaja en cuanto al tiempo y en cuanto a la voluntad de Él mismo. Y para las personas creyentes, así como nosotros, este programa va a ser más bien de refrigerio, de preparación, de decir,
no te quites. Si estás pidiendo algo, no te quites, porque tenemos que aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y no solamente en la voluntad de Dios, sino en el momento que Dios quiere que se abran las puertas. Amén. Y el pasaje principal que vamos a tocar en este momento está en el Evangelio según San Juan, versículo 11, desde el versículo 3 hasta el 7. Sabemos todo que esta es la parte donde se habla de la muerte de Lázaro, según el título del pasaje. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Sucede que Lázaro muere, y conociendo, ¿verdad?, un poco de la historia entre Lázaro y Jesús, sabemos que Lázaro era muy buen amigo de Jesús, porque más adelante, ¿verdad?, y lo dice la palabra, que aquí los discípulos le dicen: a quien tú amas ha muerto. Y ya con eso podemos deducir que había una buena relación entre Jesús y Lázaro. Pero no voy a entrar en muchos detalles en cuanto a la historia, porque ya todos la conocemos. La persona que no conoce esta parte, yo le invito a que por favor anote los pasajes para que pueda más tarde leerlos. Se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 46, pero voy a darle énfasis al versículo 3 al 7. Y dice en el versículo 3, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez. Amén. Ese hasta ahí en el versículo 7. Podemos seguir más adelante leyendo, que vamos a tocar esos otros versículos. Hay algo que tenemos que entender en esta hora. ¿Qué sucede con la muerte qué pasa con la muerte de Lázaro? ¿Y por qué es que Jesús dice esta enfermedad? En el versículo 4 dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Y por qué este título? Amado, es que hay veces que nosotros, cuando queremos pedirle algo al Señor y queremos buscar, ¿verdad?, una petición especial, o sanidad por un enfermo, o queremos un trabajo, o queremos alguna propiedad que nos haga falta, ya sea carro, ya sea casa, y nosotros comenzamos a orar y a orar y a hablar y pedirle a Dios, y de momento no vemos como que la petición contestada. Si vemos en el versículo 1 del pasaje, vemos que dice: estaba entonces el enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y luego enjugó los pies con sus cabellos. Ahí ese paréntesis te está dejando en claro de dónde viene Marta, de dónde viene María, quién era Lázaro, qué hizo María con el perfume. Sabemos que ella vertió el perfume, uno de los perfumes más caros en Israel. Se lo vertió, y eso fue símbolo de unción, de ungir a Jesús, perdón. ¿Y qué sucede? Dice: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces, el propósito de las hermanas fue buscar a Jesús para que sanara a Lázaro. Ese era el propósito de las hermanas. Ok, y ahí vemos que el propósito humano de nosotros era que ellas querían buscar a Jesús para que Lázaro no muriera, porque ellas sabían que la muerte, que Lázaro, la enfermedad, era de muerte. Entonces, ¿qué sucede? A veces nosotros vamos y buscamos orar, buscamos hablar con Dios y decirle: Señor, yo quiero que suceda esto. Yo quiero que ¿verdad? Tú te muevas de esta manera. Yo quiero que tú me des esto. Y entonces, ¿qué pasa? No buscamos como que: Señor, ¿cuál es tu voluntad acerca de esto? Entonces, la desesperación de las hermanas comienza como que a alterarse un poco, porque se desesperan que Jesús no llega. Muchas veces cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en el vivir diario, a veces no vemos como no vemos esa ayuda o esa
acción de Dios en cuanto al problema que tenemos. Entonces, ¿qué sucede, amado? Que llegamos a un punto de cuestionamiento. La pregunta normal que nosotros nos ponemos a hacer es, ¿dónde está Dios? Y comienza esta pregunta de casi, me gustaría decirle casi ateísta, del punto de que somos creyentes, pero cuando estoy en medio del problema, no veo a Dios. Pues Dios no existe. Que dicho sea de paso, fundamento del ateo es que en un momento dado fue cristiano o fue creyente, por decirlo así, y entonces como no tuvo una contestación o si no tuvo una petición contestada, mejor dicho, se volvió ateo. O sea, Dios no existe porque simplemente no me contestó esta petición. Ejemplo dado, ¿verdad? Podemos verlo en la película God's Not Dead, que una de las razones por la cual el maestro no cree en Dios es simplemente porque cuando él era pequeño él pidió la sanidad de su mamá, pero y su mamá era creyente y su mamá no fue sana, sino que murió, y esa fue pues por decirlo así, su razón por la cual él era ateo. ¿Y qué sucede? Vemos que podemos entender, según hasta la misma película, cómo es que el mismo estudiante le explica, mira, tenemos que entender que Dios es soberano, ¿ok? Y esto es casi brincando un poco al final. Tenemos que entender que Dios es soberano, lo que significa que todo lo que Él hace, lo hace porque Él quiere, porque es su derecho de hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros? Como bien estipula la palabra, prácticamente a veces hasta el mismo pueblo le dice gusano de Jacob, ¿verdad? Y dice, podemos decir, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios está haciendo, cómo lo hace y cuándo lo hace? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vemos como ellas como que se desesperan, o que mira, yo necesito que vengas aquí, por favor, y hagas algo. Entonces, vemos primero que nada un punto de fe. ¿Ok? Vemos que ¿qué fue lo primero que ellas hicieron? Ellas fueron y buscaron a Jesús. Hicieron lo correcto. Correcto, ellas fueron y buscaron a Jesús. Ellos sabían, ahí está la fe, que estamos hablando, por eso estamos hablando, esto es un punto bien importante, porque estamos hablando tanto de creyentes como no creyentes. Porque las dos hermanas tuvieron fe y buscaron precisamente a Jesús. Exacto. Enviaron a buscar a Jesús. Jesús, necesito que vengas porque el que amas está enfermo. O sea, ella sabía que si Jesús venía, iba a ser una sanidad. ¿Qué sucede? Que cuando comienza esa existencia de querer venir, Jesús le habla de una manera, le contesta a los mensajeros de una manera, a los mensajeros y a los discípulos, de la manera siguiente: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para glorificar a Dios y al Hijo del Hombre. Vamos a leerlo exactamente como lo dice. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, en el versículo 4, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, ya vemos cuál es la voluntad de Jesús. Aquí estamos viendo ya cómo es que Jesús se va a mover en cuanto a Lázaro. Dicho sea de paso, luego habla que hicieron otras actividades, ¿no? Y bien claro dice, volvamos otra vez, vamos a Judea otra vez, ¿ok? Ya él estaba caminando lejos y vuelve otra vez a la aldea de Betania, y entonces ahí es que se puede decir que ya él está en ruta hacia Lázaro. Pero él sabe bien claro que Lázaro ya había muerto. ¿Por qué? Porque en el pasaje habla, si vamos a... se me fue... en el versículo 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, o en el 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. ¿Qué fue lo que dijo? Dice en el 11, dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces los discípulos se quedan como que, pues, eso quiere decir que entonces nunca murió, sino que pues él duerme porque estaba enfermo. Y claramente Jesús le dice en el 14, dice, entonces les dijo Jesús, les digo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces ya vemos que la voluntad de Dios es que voy a ir a Lázaro
es mi tiempo. ¿Ok? Es mi tiempo. Y entonces, nada, ni siquiera la desesperación de las hermanas, ni siquiera esa preocupación de los discípulos, hizo que Jesús brincara todo lo que tenía planeado para entonces volver a la aldea. Vuelvo y digo, nos pasa a nosotros cuando nosotros necesitamos la mano de Dios en el momento. Un testimonio, ¿verdad?, que quiero dar es que muchas veces nosotros orábamos por un trabajo, ¿verdad? Y el trabajo no llegaba. Y pasaron años. Y después que pasaron años, entonces que se comienzan a abrir las puertas para un trabajo. Y la enseñanza de eso es que cuando de momento yo me pongo a pensar y yo digo, mira, ¿cuántas veces nosotros llevamos pidiendo, ¿verdad?, que se pudieran abrir las puertas para un trabajo? Y ahora es que se abrieron las puertas para un trabajo. Porque el plan de Dios era que ahora podías tener un trabajo. Anteriormente, esas puertas no se habían abierto porque Él te tenía trabajando en otras áreas. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no lo vemos así. Muchas veces simplemente lo vemos lo que yo necesito. Ellas estaban desesperadas porque no querían que su hermano se muriera naturalmente. Y lo quiero ahora. Y lo quiero ahora. Porque ese es el punto ahí, que lo quiero ahora, porque ellas le mandaron el anuncio a Jesús, pero Jesús no salió corriendo rápido. No sé si te diste cuenta de eso. So, Jesús dice que estuvo otro día más y salió al otro día. Correcto. O sea que él no salió como a las millas, porque ya él sabe, para Dios no hay nada imposible. Ellas quizás pensaron, a Jesús no le importó. Exacto. Todo lo que quiso, ¿verdad? Por eso es que ella le dice, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Porque ya pues ella estaba, me imagino que la situación pues desesperada, ella estaba en la angustia, la familia, se murió el hermano, está todo el mundo pues... no te adelante. No, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Entonces el hermano se muere. Entonces cuando uno se pone en los pies de ellas dos, pues se te muere un familiar. Pues imagínate la angustia, el sufrimiento. Entonces Jesús, tranquilo. Ella quizás pensó, ¿por qué tú vienes ahora? Exacto, porque en la humanidad, Jesús, pero ¿por qué tú llegas ahora? Si nosotros te mandamos a buscarla hace 2 días atrás y tú no viniste. Y Jesús le dijo, tranquila, que es lo que le estás durmiendo. ¿Por qué? Porque eso es tipo del carácter que nosotros tenemos que aprender de Jesús. Que en medio de la situación, en medio de la tribulación o del dolor, Jesús siempre mantuvo la calma, sabiendo que Él tiene el poder y es todopoderoso para resolver cualquier tipo de problema. Y eso se nos olvida a nosotros de cada rato. Eso me parece cuando hubo una tormenta en el barco y los discípulos fueron a buscar a Jesús. Y porque tú estás durmiendo, estaba una tormenta, ¿verdad? Como que ellos querían en su tiempo que Jesús estuviera presente. Y Jesús estaba tranquilito, dice la historia, ahí en la barca, y ellos dicen que estaban ahí, que por poco se ahogan, y Jesús durmiendo. Y entonces, ¿qué dice la historia? Que Jesús se levanta, reprende los vientos, y hasta la naturaleza le obedeció. O sea que ahí ellos vieron el poder de Dios y dijeron, wow, espérate, este hombre hasta la naturaleza lo obedece. Entonces vemos el poder de Dios manifestándose en la situación de los creyentes, por decirlo así, que es tipo de nosotros. A veces nosotros estamos en la barca porque la barca es tipo del evangelio. Y nosotros vamos navegando en ese evangelio. Pero hay veces que se levantan tormentas, se levantan tribulaciones. Y Jesús está durmiendo. Y me parece, no, me regaña si estamos brincando, pero me parece que Dios permite esto para ver la reacción de nosotros, ¿verdad? Porque ahí se prueba la fe de estos discípulos en esa tormenta. Claro, porque Él se lo dijo. Él le dijo, ustedes, hombres de poca fe, no tuvieron fe. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando que en medio de la prueba y en medio de la tribulación, nosotros tenemos que tener fe en Él. Y ahí, pues claro, hay veces que Dios guarda lo que se llama el famoso silencio. Que mucha gente ha experimentado eso. Yo sé que ustedes han experimentado el silencio de Dios, yo también. Que usted pide y pide y pide y no hay contestación. Durmiendo. Y el Señor durmiendo. Pero yo me imagino, ¿verdad? Y esto lo estoy trayendo yo acá, una nota al calce, como un paréntesis. La Biblia no lo dice así. Pero yo me imagino que en esa barca el agua ya se estaba metiendo para adentro. Y ya la situación estaba apretándose.
y a lo mejor si esperaban, qué sé yo, media hora más, a lo mejor la barca hace un día. Quizás la agua le tocó los pies a Jesús y él dijo, espérate, cerrar los ojos antes que entre. Ajá. Él estaba pendiente. Exacto, porque yo digo, ya el Señor sabe eso, el Señor estaba como que déjame esperar un ratito más, apretarlos un poquito más, pero voy a llegar en el momento preciso. Aleluya. Antes de que se inunde la barca, yo me voy a levantar. Antes de que se inunde el barco, yo voy a estar ahí. Y eso es lo que queremos traer en esta noche, ¿verdad? Que hay veces que nosotros tenemos situaciones y a veces nos vemos entre la espada y la pared. Ya el Señor no va a resolver mi problema, ya yo di todo por perdido. ¿Por qué? Porque el Señor deja que tú resuelvas tus problemas con tu fuerza. Porque hay personas, pues claro, que se olvidan de Él y lo dejan para lo último, como última opción. No, yo fui y apliqué allá, hice esto, hice lo otro, lo que humanamente podemos hacer. Correcto. Pero llega un momento que esas fuerzas humanas ya no te van a resolver. Entonces no queda más opción que tirarte de rodillas. No, que se supone que sea al revés. No, exacto, sí. Iba a decir, porque dijiste que no dejas que se hunde. A veces hasta deja que se hunde el barco. Mira qué pasó con Pablo, ¿verdad? Y no solamente con Pablo, con el mismo Pedro cuando estaba caminando que se fue y Jesús vaya... ¿Por qué dudaste? Lo sacó del medio del agua, o sea que no dejó que se ahogara. Porque entonces Dios no te va a dejar que te ahogue. Porque el apóstol Pablo, ahora que tú hablas de eso, el apóstol Pablo dice que Dios no te tienta más de lo que tú puedas ser tentado. O sea, Él no permite que tú seas tentado más de lo que tú puedas soportar. Gloria a Dios. O sea que cuando tú estás pasando por el problema, Dios permitió ese problema porque Él sabe que tú puedes, que tú puedes con el problema. ¿Sabes? Él no te está, y eso siempre yo lo tengo en la mente porque sabes que pasamos pues por situaciones difíciles, problemas y cuestiones, pero a veces uno se encierra y el enemigo tiene una parte bien demoníaca, por decirlo así, en este caso, porque empieza a tirarte dardos en la mente y a decirte, tú no puedes con eso, quítate, retírate, ¿ves? Entonces todos esos pensamientos empiezan a darte en la mente y entonces hay muchas personas que se sientan o se tiran a llorar y dicen, yo no puedo más nada, ya yo me cansé de esto, y eso es lo que quiere el enemigo, que tú te quites. Pues entonces cuando vemos la historia, ahí cuando el apóstol Pablo dice, Dios no te va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedas soportar, porque Dios conoce todas las cosas. En esa barca Dios sabía que los discípulos podían soportar las mareas porque los tipos eran pescadores. Y eran criados en el mar. Esa gente nadaban día y noche. Y no solamente eso. Mira qué cosa terrible. No solamente eso, según el estudio geográfico de esa área, ¿verdad?, que aprendí en la clase de Ali, pudimos ver un testimonio que habla de que si no me equivoco, estaba en el mar en ese momento, que le dicen mar, pero realmente no es un mar. En esa área, ellos quedan entre medio de montañas. Y entonces dice que hay una forma de tormenta a menudo, y por eso es que sucede eso. Ellos ya tenían la experiencia de ese suceso, ¿ves? Pero a veces yo me pongo a pensar, y es que para mí es que como que ellos se molestaron y como que se preocuparon de que Jesús dormía, y ellos pues necesitaban como que, tú sabes, mira, hello, necesitamos que hagas algo. Y por favor, ayúdanos. No, dime. Porque yo digo, el Señor está pasado, como dicen en Puerto Rico, en buen puertorriqueño, está fuera de liga. ¿Por qué el Señor está fuera de liga? Porque el Señor los metió en una prueba donde ellos vivían su diario. Alaba. O sea que a veces el Señor te mete prueba en tu trabajo, donde tú vas todos los días, donde ese es tu sustento, donde eso ya tú conoces por dónde meterte, cómo hacerlo, cómo salir del problema, porque ellos sabían, ellos eran pescadores. ¿Y qué te dice la conciencia? Que ya ellos habían pasado por eso. Ya ellos tuvieron que haber pasado por tormentas en el mar. Ya ellos en otras ocasiones, sabrá Dios cuántas veces se escaparon de momentos difíciles en el mar. O sea que quiere decir que el Señor no permitió eso para ver hasta cuándo ellos llegaban. ¿Ves? Y en ese momento, pues el Señor se levanta y los ayuda. Quizás ellos pensaron, bueno, Jesús está aquí, no se supone que esto pase así.
si yo estaba en el mundo y venían los tiempos difíciles, está bien, pero estoy en la iglesia y me vienen los tiempos difíciles, ¿qué es esto? Estoy en la barca, sí. Estoy en la barca con Jesús, pero lo bonito es de todo esto que, como dice el tema, el Señor llega a tiempo. Eso así, no, y déjame, quiero entrar en una parte de cuando Jesucristo llega y comienza, porque podemos ver casi como un funeral, ¿no? Que está la gente, ¿verdad? Compartiendo con María y Marta su dolencia, ¿no? Y entonces llega Jesús y lo recibe primeramente Marta lo recibe primeramente y entonces le dice, ¿sabes que tu hermano resucitará? Ya le dice, sí, yo sé que va a resucitar allá en el día postrero. Y rápidamente eso te da a entender que es una persona que estudia la Escritura. Claro. En aquel momento, pues estamos hablando de la Torá. Pero sí ya conocían lo que hoy tenemos nosotros como el libro de las Revelaciones. Y entonces le dice, sí, él va a resucitar. Eso podemos verlo en el versículo 24, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Entonces, traigo esto porque es una persona, estamos hablando de una persona o dos personas realmente, María y Marta, que conocen de la palabra, conocen de las profecías de Isaías, de Jeremías, tú sabes, conocen ya todo lo que va a acontecer y conocen la resucitación en el día postrero. Conocen todo, pero viene Jesucristo y le dice algo muy importante. Le da ese detalle, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, esta pregunta es bien fundamental en este tema, porque dice, ¿crees esto? Y a veces no, esa pregunta como que si yo vengo en este momento y hago esta pregunta y digo, si tú estás en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de la enfermedad y tú estás como que diciendo que de hecho tengo un pasaje de Pablo y lo quiero soltar después más adelante, pero si tú estás como que ya en el momento de que tú dices ya no puedo más nada, entonces Jesucristo viene y te dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees esto? Porque es bien fácil hablarlo. Es bien fácil uno decir, mira, Jesucristo dice esto, Jesucristo es esto, Dios es amor, dice que no ponga las cosas primero, sino ponga el reino de los cielos primero, todo lo demás se hará por añadidura. Inclusive dice que Dios alimenta a las aves. Y ¿qué más a nosotros que somos su creación? Que Dios es sanador. Correcto. Y inclusive dice más que viste a los lirios y ni aún Salomón en su gloria de rey vistió mejor que los mismos lirios que Dios los viste cada día. Amén. Así nos bendecirá a nosotros tanto como a las aves como a los lirios. Y predicamos la palabra, pero cuando nosotros estamos en el momento de la necesidad, en el momento de la prueba, es otra cosa. Ya ahí es como que la forma de esta perspectiva que yo tengo, como que cambia, como que ya me pusieron en medio, me pusieron en esta luz de enfoque. Ahora yo estoy atrayendo la mirada. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Exacto, por eso es que no es lo mismo el conocimiento y la experiencia. Correcto. Porque pues tú puedes tener el conocimiento, como dice el hermano Gaby. Yo sé que Cristo sana, yo sé que Cristo liberta, yo sé que Cristo resuelve nuestros problemas. La palabra dice que Dios sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad antes de que se la pidamos. Exacto. O sea que quiere decir que yo ese conocimiento lo tengo, pero no es lo mismo cuando Dios te mete por el fuego, que empieza a darte la forma. Ahí es cuando se prueba el conocimiento. Amén. Porque tú tienes que ponerlo en práctica. Ahí es cuando se activa la fe, ahí es cuando se aumenta la fe. Porque pues claro, como dice el hermano Gaby, yo puedo predicar de fe, predicar de que Dios esto, de que Jesús lo otro, pero cuando me toca a mí, en el momento de pasar por la prueba, entonces ahí es cuando se separan los niños de los hombres. Porque no es lo mismo. Por eso es que yo siempre he dicho,
que cuando uno predica el evangelio, uno tiene que tener misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio es amor y misericordia. ¿Ves? Entonces hay personas que predican la palabra como si ellos fueran de hierro, como si ellos nunca le tocara pasar por lo que la persona está pasando, o inclusive muchas veces por pecado, como si nosotros no fuéramos a caer nunca. Ah, tú caíste porque tú eres un pecador, pero después pasan los años y él cayó también. ¿Ves? Pero hace 3 años atrás predicaba con el látigo o predicaba juzgando a los demás. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque el apóstol Pablo también enseñaba de eso. Y él decía, ten misericordia con ellos como tú quisieras que la tuvieran contigo. O sea, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. ¿Ves? Entonces esa parte es bien importante. Porque cuando nosotros vemos una persona que está enferma, muchas veces decimos, sabrá Dios está en pecado o algo, ¿ves? Y nosotros no sabemos lo que está pasando en esa vida. Entonces, mi respuesta como cristiano o como creyente, ya conociendo la misericordia de Dios, independientemente si la persona está viviendo en pecado o está haciendo lo que sea, es de darle una esperanza, es de predicarle el evangelio, porque cuando Cristo fue a donde la prostituta, Cristo no le dijo, pecadora, arrepiéntete. Él no le dijo eso. Él la trató con amor. Pero le dijo, vete, pero no peques más. Ve que siempre está la corrección, pero el amor tiene que ir junto. Jesús sí pudo tirar la piedra. Y él podía tirar la piedra. Ese sí podía tirar la piedra y no la tiró. Aleluya. ¿Ves? Porque Jesucristo te da el amor, pero también te da la corrección. Las dos cosas van de la mano. Porque así mismo como él la trató a ella, él nos estaba enseñando que nosotros tenemos que tratar a los demás. Entonces, si yo veo una persona que está en pecado, que hermano, la iglesia está llena de ese tipo de hermanitos, que tú los ves que se levantan y a los 2 o 3 meses vuelven y se caen. Y vuelven y se levantan y vuelven y se caen. Y vuelven y se levantan y vuelven y se caen. Y hay veces que tú dices, ya yo estoy cansado de ayudar a este. Ya yo estoy cansado de decirle las cosas. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra humanidad, pues nosotros nos cansamos, pero tenemos que seguir diciéndole, no te preocupes, Dios llega a tiempo. ¿Cómo Dios llega a tiempo? 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levanta, no te preocupes, echa para adelante, apártate del pecado, levántate, vente, vamos a orar, vamos, o sea, ese debe ser la motivación, no de juzgar, no de criticar, ve, porque si Dios siempre llega a tiempo para mí, entonces no llega a tiempo para él. ¿Por qué no va a llegar a tiempo allá? No, ese es el punto. Y no solamente eso, cuando tú hablas acerca de ese momento de Jesús cuando dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra, podemos ver un pasaje que me llega ahora en este momento mientras hablaba, y es que dice que no juzgues de esa manera, porque de la misma manera será juzgado. O sea, o si mide bien, porque si no te van a medir con la misma vara. ¿Qué sucede? Cuando Jesús los confronta a ellos, algo bien importante es que él se dobla y dice la palabra que él estaba escribiendo en el suelo. Se entiende que estaba escribiendo los mandamientos, las leyes, pero hay una fuerza más grande en cuanto a lo que se cree que era que él estaba escribiendo los pecados de ellos. No diciendo fulano de tal tiene este pecado, no, sino que él ponía tal pecado. Por ejemplo, nosotros vamos a ponerle que en el caso mío, robar, matar y adulterio. Y él viene y pone adulterio, robar y matar. ¿Qué sucede? Que uno como que cuando está mirando en el suelo mientras él escribe, hay una molestia, porque ellos vuelven y hacen la pregunta, ¿cómo juzgarás tú a ella? O sea, como que lo presionan para que conteste, porque ya ellos están viendo que él está escribiendo algo en el suelo y que eso como que los pincha, como que les duele, como que ella, mira lo que escribí ahí y yo estoy haciendo esto. ¿Ves? La conciencia. La conciencia. ¿Qué sucede? Que cuando él termina, él dice, ok, ya le escribió todo esto, y no dice la palabra que lo borró cuando lo escribió, dice que lo escribió. Y entonces, después que él termina, que ellos vuelven y hacen la pregunta nuevamente, pero ya con molestia, porque ya habían leído lo que estaba en el piso, él viene y dice, ok, perfecto, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ya ellos fueron medidos con la misma vara que ellos querían medir. Entonces, ¿qué sucede? Que como ellos midieron con esa vara, y la vara les dio la misma medida, entonces ellos dicen, no, pues espérate, soltaron la piedra y nos fuimos, porque la medida era la misma. Ella hizo esto, pero yo hice esto. No, y el pecado es igual. Y eso trae también un fundamento bíblico, porque tiene que ver con el tema,
porque ella estaba a punto de la muerte. Eso es así. ¿Y quién llegó a tiempo? Eso es así. La vida. Llegó Jesucristo a salvarle la vida. Amén, amén. Jesucristo llegó a salvarle la vida a esa prostituta, porque ella iba a morir apedreada. Y ella a lo mejor decía, ya yo no tengo esperanza, ya yo estoy, ya esta gente me van a apedrear, esto ya es la ley, tengo que pues, pagar por mi pecado, por lo que cometí. Y de momento llegó Jesucristo. Amén. O sea ¿qué te queremos decir en esta noche? Que a lo mejor tú estás pasando por un problema en el cual tú dices, ya yo no tengo esperanza, ya yo no tengo solución, ya yo estoy entre la espada y la pared, ya no hay nada que pueda resolver mi problema. Y yo te digo que Jesucristo llega a tiempo. Jesucristo puede resolver tus problemas. Y claro, como yo le decía a una persona en esta semana, no quiere decir que cuando tú aceptes a Jesucristo todo va a ser color de rosa, porque Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque por encima de todo lo que está creado está Jesucristo, porque la palabra dice que todo fue creado para Él y por Él. Para Él y por Él. O sea que Él fue el que creó todas las cosas con el Padre. O sea que Él tiene, no me digas a mí que si tú creas este celular, tú no vas a tener el control de ese celular. O sea que cuando este celular tenga un problema, Él va a saber resolverlo porque Él fue el que lo creó. Pues de la misma manera, lo que nosotros podamos pasar en esta vida, ya sea enfermedad, ya sea muerte, vida, ya sea problemas, etcétera, 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 Dios tiene el control. Amén. 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 Y me gusta que tú que dice la palabra para Él. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pensamos que este mundo rodea alrededor de nuestros propósitos. Y no es conforme a los propósitos míos y lo que yo quiera y cuando yo quiera. Es para Dios y por Dios y cuando Dios quiera es que se tienen que cumplir las cosas. Eso es así. Y más bien ese es la base del tema, porque todo, tanto creyente como no creyente, siempre queremos tener a Dios o pintamos a Dios como alguien que nosotros podemos tener en nuestras manos. Es prácticamente queremos pintar a Dios como que ese genio de lámpara, que si yo lo necesito, yo voy a flotar la lámpara y le voy a decir, ok, tengo 3 deseos, yo necesito que tú hagas esto, esto y esto, y ahora. Por eso es que Él guarda silencio, porque Él dice, no es cuando tú quieres, es cuando yo quiero. Y yo voy a contar un pequeño testimonio, que cuando yo, ¿verdad?, estaba empezando los caminos del Señor, que todavía estoy empezando, ¿verdad?, pero más empezando, me recuerdo que no tenía trabajo y estaba bien apretado económicamente. Y me recuerdo que yo tenía una guagua blanca que estaba, tacho, aquello era más malo que un limón. Estaba agria, pero bien agria. Pues la cuestión fue que yo le digo a mi esposa, tengo que vender la guagua para poder pagar la renta y para poder pagar otras cosas que necesitamos pagar. La cuestión fue que pues yo le arreglé unas cuantas cositas que la guagua tenía para poder venderla, pero ya estaba como a 3 o 4 días de pagar la renta y no tenía el dinero. So yo le dije a ella, voy a tener que ir a Amscot, ¿verdad? Y coger un préstamo o algo porque para poder resolver. Pues la cuestión fue que llego a Amscot y no me quisieron dar el préstamo. Y yo pues en el parking empecé a llorar porque ya lo que quedaba era un día para pagar la renta. Y yo peleando con el Señor. Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tú permites esto? Me voy a quedar en la calle. Todas las cosas que humanamente empiezan a correr. Mira esto. Y yo pues me estaba pasando como los discípulos en la barca. Me voy a ahogar, me desesperé, empecé a llorar, a pelear con el Señor. Después que se me quitó la perreta, como dice uno, pues me fui para mi casa desanimado, bien agotado espiritualmente. Me meto en casa, triste, qué sé yo qué, y estoy en la sala así viendo televisión. De momento me tocan la puerta. Y yo digo, adiós, esta hora, ¿quién estará tocando la puerta? Y yo fui para allá, un muchacho que yo nunca había visto. Y abro la puerta, y él me dice, ¿cómo estás, vecino? Y yo, ¿dónde tú vives? Me dice, no, yo vivo en la calle de allá atrás. Y siempre paso por aquí y veo esa guagua ahí. La guagua lleva parqueada ahí como 1 semana o 2 semanas y te venía a preguntar a ver si tú la estás vendiendo. Wow. Y yo digo, mira, sí, la estoy vendiendo, ¿verdad?, en tal cantidad. Y él me dijo, de verdad que la guagua me gusta y ¿tú la sueltas ahora mismo? Y yo le dije, bueno, claro. Me dijo, pues yo vengo ahora. Se fue con la esposa y volvió para atrás y me vino con los chavos. Wow. El mismo día. Y al otro día yo tenía que pagar la renta. Gloria a Dios. Entonces,
Cristo llega a tiempo. Ajá. Yo no la puse en creerle, amado. Yo no le puse se vende en el cristal, ni le puse el letrero de sign de se vende, ni nada. O sea que Cristo ya sabía la necesidad que yo tenía. Yo sé que son situaciones económicamente, pero Dios también se mete en lo económico. Eso es así, porque Él es el dueño del oro y la plata. Eso es así. Entonces, si Él ve que su hijo está pasando por necesidad, no te va a dejar morir. Eso es correcto. Él va a llegar a tiempo. Lo que pasa es que Él me estaba enseñando, y para que la dependencia y la fe, para que mi fe en Él pudiera descansar, porque esa es la diferencia de una persona cristiana, que cuando está pasando por la situación, su fe descansa en Dios. Amén. No importa cuál sea el panorama que está a tu alrededor, se puede estar cayendo el mundo a tu lado, como dicen en Puerto Rico, pero tu fe siempre está posteada en Dios. Tú dices, no importa que me quede sin trabajo, Dios proveerá. Entonces, mientras pasaban las situaciones en la vida, Dios siempre, mientras permite la situación para que tu fe crezca, porque déjame decirte algo, la fe sí es por crecimiento, porque no todo el mundo tiene la misma fe. Eso es así. Hay gente que llevan 30 años en el evangelio y todavía la fe está así, es chiquita. ¿Por qué? Porque siempre que viene la prueba se destrozan, y el Señor le está diciendo, si yo estoy en la barca contigo, lo que pasa es que estoy durmiendo, pero estoy aquí. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros pasamos por esas pruebas, ese testimonio me dejó saber a mí y a mi familia que Dios siempre está ahí. No, y es que el Señor conoce su creación, porque él ve la creación y Él dice, ay, esta creación tengo que siempre enseñarle o darle algo para que ellos vean mi gloria. ¿Y qué sucede? Que todas las cosas que nos pasan, yo lo veo de esta manera, todo lo que nos pasa es porque Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito y quiere enseñarnos algo. Como le pasó a él, yo puedo decir también que a mí me ha pasado, que yo me he quedado de momento sin trabajo, tengo que pagarlo. En aquel momento cuando tenía que pagar los vehículos, no tenía cómo pagarlo. Yo dije, después que llevo tantos años pagando los vehículos, ver ahora que no poder pagarla, me la van a quitar, duele. Y entonces, ¿qué sucede? Que en el último momento he sabido ver cheques en el buzón que yo no esperaba de ninguna manera. Y cuando yo lo abro, wow, este cheque, y yo le decía a mi esposa, deposítalo y ve y paga todo lo que tienes que pagar. Y yo decía, wow, Señor, en el último momento. Y ahora, qué bueno que estamos hablando de la fe, porque precisamente ahí en la palabra, Jesús tiene una conversación con Marta y le dice, ¿crees tú esto? Le dice, ¿lo crees? Todo lo que está sucediendo, ok, tú sabes que yo soy Jesucristo, por algo tú me llamaste y sabes que lo podías sanar. Ahora, él está muerto, ya no vive, estaba enfermo y sabías que lo podías sanar. Ahora, ¿crees tú que yo puedo resucitarlo de los muertos? Y entonces le dice, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Ves? Pero la contestación fue, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Ves? La respuesta no fue literalmente, yo creo que tú lo puedes resucitar, sino yo creo que tú eres el Dios, el Cristo. Le faltaba la parte B de la oración. Entonces, ¿qué sucede? Luego ella va donde Marta y le dice en secreto, el maestro, ve ya cómo ella sabe cuál es el nivel de Jesucristo. Aún así sigue dándole el título de maestro, le sigue dando el título de Cristo, pero la parte de resucitación no se lo dice a María, sino que le dice, el maestro ha venido. Y ella va y va a buscar a Jesús y le dice, se arrodilla ante Jesús, le dice, Señor, llorando, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no habría muerto. Pero ¿qué pasa? Que más adelante Jesús como que se conmueve. ¿Por qué? Porque, y eso no podemos dudarlo, Jesús cuando nos ve sufrir, Él se conmueve, él nos ama. Él, por eso, si nos cuesta todavía trabajo creer que Él nos ama, basta solamente con lo que Él hizo en la cruz. Él murió por nosotros. Él se despojó, dice la palabra, se despojó de todo lo que tenía. O sea, él en ese momento estaba en el trono sentado y dijo, no, yo me despojo de todo esto, me hago humano como ellos, sufro lo que ellos sufrieron, pero voy a morir por ellos para darles a entender que el mundo se hace fuerte, pero él mismo dice, el mundo se hace fuerte, pero tranquilos,
yo he vencido al mundo. Amén. Y si Él está con nosotros, significa que nosotros podemos vencer al mundo. Y cuando vienen esos problemas, esas circunstancias, tiene que la fe estar ahí. Pero ¿qué sucede? Que viene y le dice, que aquí en la parte donde Él dice, esto va a ser para la glorificación del Hijo de Dios. Dice ahí uno siempre va a haber amados, siempre va a haber esta persona que no directamente, pero indirectamente como que tira su comentario, de que mira para allá este que predicaba, mira para allá este que tanto hablaba de la Biblia, mira para allá este que tanto hablaba de Cristo, y ahora que está en la necesidad, ¿dónde está su fe? Y ahí hay gente, dice la palabra, y si lo quiere buscar más adelante, estaría en el versículo 36, decían, un grupo de judíos decía, este que sanó ciego, este que sanó enfermo, y no pudo sanar a Lázaro. Y siempre pasa en la vida del creyente, siempre pasa en el no creyente, y tocando el punto de los no creyentes principalmente, no creen, y entonces ven al creyente en necesidad y creen menos, lógicamente, porque están viendo al no creyente como que en esa necesidad. Pero ¿qué sucede? Que si yo quiero predicarle a la gente lo que Jesucristo hace en la vida, cómo Él cubre la necesidad, yo como creyente tengo que vivir en medio de la prueba con fe de que Dios va a hacer algo en mi vida. Pero muchas veces nosotros como creyentes, escucha bien, nosotros como creyentes estamos en la necesidad y estamos como que no damos testimonio. No damos el testimonio, y el mismo Jesús, y yo sé que esto lo decía por el ayuno más bien, que decía, cuando ayunes, no pongas la cara de que todo te duele, porque o sea, ellos tendrán su recompensa. Lo mismo con el creyente cuando esté en la prueba. Si tú profetizas a Jesucristo que cubre las necesidades, si tú profetizas a Jesucristo que sana las enfermedades, si profetizas a Jesucristo que te saca del hueco, de lo más imposible para nosotros, cuando estemos en la prueba tenemos que decir, Señor, tú tienes el control. Amén. Lógicamente yo no estoy diciendo en ninguna manera, estoy diciendo no te sientas mal, porque somos humanos. Exacto. Y nos vamos a sentir mal. Pero el detalle es que a veces llegamos a un punto de casi, por decirlo así, perdonando la expresión, casi dramatización, donde ya yo me pongo como que, yo no puedo más nada con esto, yo no puedo. Pero ¿y qué pasó? A veces queremos manipular a Dios con nuestras emociones. Sí, y cuidado, no solamente a Dios, también queremos manipular todo lo que nos rodea. Y tratar las maneras de que con mi pena se mueva algo y como que forzar la bendición. Por ejemplo, puede ser que yo hasta esté en una necesidad, cogiendo el ejemplo de mi hermano Yamil, en la necesidad de pagar la renta, y yo como que... Y voy a donde el hermano y le digo, estoy bien, no tengo ni para comer pan, y me pinto de una manera. ¿Y qué sucede? Normalmente el hermano te va a dar uno dice, no, pues mira, ¿qué te falta? Déjame darte esto, déjame darte lo otro. Y como que estás esforzando, pero se nos olvida que tenemos que buscar primero la voluntad de Dios. Y tenemos que buscar esa dirección de Dios. Y muchas veces nos pasa que primero ponemos al hombre, a la humanidad, antes que a Dios. Exacto. Mire, en mi caso, en el mismo ejemplo de los vehículos, ¿ok? En el mismo ejemplo de los vehículos, yo tenía por decirlo así, la oportunidad de decirle a mi mamá, necesito que me ayudes porque no tengo cómo pagar el vehículo. Pero gracias a Dios que yo tomé la decisión de decir, no, yo tengo que aprender a depender en su totalidad, a Dios. Y ese es un punto que hay que explicar bien, porque hay muchos cristianos que no dependen de Dios. O sea, porque el venir a la iglesia no te hace depender de Dios. ¿Ves? ¿Qué es lo que te hace depender de Dios? La experiencia. Porque cuando Dios permite que ya tú estés ahí en la esquina de la pared, ahí o el agua se está metiendo para dentro de la barca y tú piensas que te vas a hundir, ahí es cuando Dios te está probando para que dependas de Él. Y eso solamente, ¿cómo tú vas a saber que en el momento de la prueba vas a depender de Dios? Pasando por la prueba. ¿Eso es así? Porque es que no hay otra manera. ¿Entiendes? El oro no se va a refinar si no pasa por el fuego. Eso es así. Entonces, si Dios quiere sacar lo mejor de ti, tienes que pasar por el problema, tienes que pasar por el vituperio, tienes que pasar por el fuego, para que entonces Dios pueda sacar lo mejor de ti. Es como cuando tú vas a la escuela
y tú estudiaste todo el año y al final del semestre viene el maestro con el examen. Y el maestro te dice, bueno, ahí está la prueba. Tú me dijiste durante todo el año, contestaste las preguntas cuando yo te hacía, levantabas la mano, contestabas muy bien, pero ahora llegó la hora del examen. Ahora llegó la hora de la prueba. Y tú tienes que pasarla. Creo que el proceso es llevarte a perfeccionar tu fe. Sí, y entonces el punto es que si tú te cuelgas, ¿qué pasa? Tienes que repetir. Tienes que repetirla. De la misma manera Dios brega. Oye, entonces, y déjame añadirle algo a ese ejemplo. Yo acá pensando, en el momento de la prueba, en todo el crecimiento, tú escuchas a Dios hablándote. Claro. Tú escuchas a Dios enseñándote. Cuando Él dice, ok, Él pone la prueba, claramente la palabra dice, vamos a hacerle paréntesis, la palabra dice que Dios no tienta a nadie, ok. Pero en ese momento no es que Dios tiente, estamos hablando de que Dios quita su mano para ver cómo tú trabajas. Lo hizo con Job. Él permite. Si usted busca a Job, Satanás fue a donde Dios y le dijo, Dios le dice, mira Job, que está ahí y mira lo fiel que es, y Satanás le dice, y estoy parafraseando, dice, claro, sí, lógico, te va a servir si le das todo. ¿Qué más él necesita? Si mira todo lo que él tiene, ¿qué más? Quítale todo lo que tiene y vamos a ver si no maldice tu nombre, ¿verdad? Según la palabra. ¿Y qué sucede? Que él le dice, ok, Dios le dice, ve, quítale todo lo que tienes, pero no toques su alma. Ahí estamos viendo que Satanás se tiene que someter a las reglas de Dios. Eso es claro. Para el no creyente y creyente, eso es claro. Satanás tiene que someterse y Dios lo permite. Y Dios lo permite y le dice, ok, pues mira, hazlo. Dios sabe ya el propósito del corazón de nosotros. ¿Y qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. O sea, que quiere decir que Job no conoció a Jehová de los ejércitos de verdad hasta que no pasó por la experiencia. Así. Y entonces, Satanás le quitó todo. Y ahí fue que dijo eso, Leo, ¿no? Inclusive, vamos a llegar más, la misma esposa que muchas veces nosotros pintamos hasta a la esposa mala, pero podemos entender que por su humanidad dijo lo que dijo, porque después más adelante nos dice que él se casó con otra persona, dice que tuvo más hijos, o sea que estamos sacando a conclusión que era la misma mujer. Claro. Pero ¿qué sucede con la mujer? Le dice, mira tu estado, estás tan asqueroso, por decirlo así, estás podrido, no sirves para nada, ya no puedes trabajar, no tienes ganancia, y le dice, mira, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Eso fuerte, ¿ok? ¿Y qué sucede? Claramente se dejó usar por el enemigo, eso sin duda. Claro. Como también muchas veces nos pasa que nosotros, yo por ejemplo, yo veo a mi hermano en esa prueba, yo puedo ver que él está pasando por una situación y yo hasta pongo más piedra de tropiezo sobre él. Y es lo mismo que pasó con la esposa de Job. ¿Qué sucede? Que entonces, después que ella le dice eso, Job en su fe, en su estabilidad, o sea, él quería estar ahí con Dios, no importa lo que estuviera sucediendo en su vida, le dijo, ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué es? ¿Que solamente vamos a glorificar a Dios por todo lo que nos da? También tenemos que glorificarlo por también lo que nos quita. Y eso, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios por siempre. Y aquí llueve para todo el mundo, llueve para el justo como el injusto, el pecador, el santo. Aquí va a haber días buenos, días malos para todo el mundo. Y eso es así, y eso es algo que hay que tener bien claro, porque no es lo mismo pasar el problema solo que pasar el problema con Jesús a tu lado. Y eso es lo que yo le digo, ¿verdad?, a la gente de afuera, a los inconversos. Yo quiero tocarle un punto en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, una historia muy conocida, ¿verdad?, por nosotros los creyentes, y es de la viuda de Sarepta. Y esta historia me impacta mucho porque dice la palabra que Jehová habló a Elías y le dijo, yo quiero que tú vayas a esta ciudad. Y Elías dice que se levantó y se fue. Para hacerla corta, dice que cuando estaba entrando por las puertas de la ciudad se encontró esta viuda y le dijo que le diera agua. Entonces la viuda fue a buscar leña, ella estaba buscando leña, y él le dice, ahora vete y búscame un bocado de pan o de harina. Y el 12 dice, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. Míralo bien como dice, no dijo, vive Jehová nuestro Dios. Dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado
de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira esto. Ya ella estaba determinada. Ya ella estaba diciendo con su boca que ella iba a morir, porque ella había perdido. Entregada. Ya usted puede ver ahí que ella perdió toda esperanza. Ya usted puede ver ahí que ya ella está, como quien dice, entre la espada y la pared. Y sabemos en la historia que las viudas, cuando, ¿verdad?, pues muere el esposo es el que trae el sustento a la casa. Cuando el esposo muere, o depende, ¿verdad?, muere, la esposa, que es la viuda, ya no tiene sustento económico. Por eso era que uno de los mandamientos era que se preocuparan por las viudas, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel siempre ha tenido ese cuidado, porque sabían que la esposa que pierde su marido, pues como en el pueblo de Israel el marido era el que trae el sustento, pues la esposa queda viuda. Y versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Quién le dijo? Jehová Dios de Israel. Mira quién habló. O sea, ahí vemos también otro fundamento bíblico, que es que cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo sin pensarlo. Eso es así. O sea, porque mira esto. Si Elías hubiera puesto sus sentimientos humanos por encima de la palabra de Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿No hubiera habido la bendición de más adelante? No, que lo hubiera dicho, diantre, Señor, pero esta señora esto es lo único que tiene. Que yo no le puedo quitar eso. ¿Ves? Es un momento difícil, claro, porque humanamente, como hombre de Dios, yo me imagino que eso le pasó por la mente. Él tuvo que haber dicho, wow, pero estas personas te van a morir. Tiene que haber el sometimiento de ambas partes, tanto el que está pasando por la prueba como el que fue enviado para ser utilizado por Dios. Pero él dijo, Jehová ha dicho así. O sea que ya él iba con la fe de que Dios iba a obrar. Y mira lo que dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí está la promesa. ¿Ves? Que yo digo, qué cosa más increíble. ¿Cuándo llegó Jehová? Llegó a tiempo. ¿Cómo llegó Jehová? Por medio del hombre de Dios. Y esto es otra cosa que quiero tocar. A veces Dios te manda personas que te van a ayudar. A veces Dios manda personas que te van a dar la mano en el momento de tu prueba. Deja que Dios te ayude. Hay una historia que es bien cómica, por decirlo así, que siempre me recuerdo, y es que hubo una tormenta, ¿verdad? Pasó como un flood, se me está olvidando hasta el español ya. Inundación. Una inundación. Y se inundaron todas las casas, y este hombre subió al techo de la casa. Y el agua ya está subiendo ya al techo de la casa, mucha gente había muerto, y él está en el techo de la casa gritando para arriba, para el cielo, diciendo, Señor, ayúdame, sálvame la vida. ¿Qué pasa? Pasa como 15 o 20 minutos y pasa a estas personas en un barco. Vente, móntate, vente. Y él, no, estoy esperando que Dios me salve. Y se va al barco. Y él sigue, Dios mío, ayúdame, sálvame, Jehová, que si esto. Pasan como 15 o 20 minutos más y viene un helicóptero. Vente, agárrate de la soga, te queremos salvar. No, tranquilo, no me salve, que Dios yo estoy esperando que Dios me salve. Pues para hacer el cuento corto, la cuestión fue que el agua subió y el hombre muere. Su alma va al cielo, y cuando llega a la presencia de Dios, él le reclama a Dios y le dice, Dios mío, pero yo te estaba orando y te estaba pidiendo que me salvara. Y el Señor le dijo, cabezón, te mandé al del barco, te mandé al helicóptero y no te quisiste montar. Pues eso es culpa tuya. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Dios a veces manda personas para ayudarte. Dios a veces manda siervos de Dios, como le pasó a la viuda. La viuda estaba a punto de morir. Ella dijo, esto es lo último que tenemos. Pero Dios llegó a tiempo. Amén. Así como también llegó a tiempo en el momento de Lázaro, aunque las hermanas decían, no, si tú estuvieras aquí, esto no hubiera acontecido. Entonces viene, ¿verdad? Entrando otra vez en esa parte de Lázaro, dice bien claro que Jesús le dice, ¿dónde pusiste a tu hermano? Y dice, ven, te vamos a enseñar. Dice la palabra que Jesús lloró.
Dice la palabra, Jesús lloró, amado. A veces pintamos a Jesús como que tú sabes, él no tenía sentimientos. Sí, Jesús tiene sentimientos, y él se complace en nosotros, él se alegra con nosotros, por decirlo así, se entristece con nosotros cuando nosotros nos entristecemos, él nos abraza. ¿Qué sucede? Que en este momento él le dice que ahora viene un momento dado, ese momento de fe. Jesús le dice, llega a una cueva y la cueva estaba tapada, como antes ellos solían enterrar a las personas en cuevas y tapaban la cueva para que la peste no saliera. Y Jesús le dice, quita la piedra. Entonces Marta le dice, Jesús, ya el hombre lleva 4 días muerto. O sea, eso tiene que apestar a centella. Y o sea, va a apestar. ¿Qué sucede ahí? Que ya volvemos otra vez. Ella sí creía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Ella contestó parte A de la pregunta. Pero parte B no lo creía. No, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para oler la peste que tiene? Y el mismo Jesús le dice, lo que nos pasa a veces, como dice mi hermano Yamil, a veces Dios nos abre las puertas y nosotros no, como que eso no es lo que nosotros queremos. Y Jesús le dice, mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ella como que, y entonces cuando uno mira ese pasaje, uno dice, ok, pero espérate, ¿dónde fue que se lo digo? Cuando tú vas más para atrás, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, resucitará, vivirá eternamente. Y entonces ella como que está cayendo en cuenta, y entonces le dice, eso está en el versículo 40, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Pero pongamos una pausa ahí, porque estamos hablando mucho de todo el mundo, pero el pobre Lázaro está muerto, ¿verdad? Ya lo dimos por muerto, ya se sepultó, ya se le puso una piedra, ya María dijo, ¿para qué? O Marta, ¿para qué vamos a hacer esto, verdad? Porque muchas veces el hombre quiere sellar y poner por último lo que Dios todavía está haciendo. Eso es así, ¿verdad? Porque para el entendimiento de ella, Dios ya se acabó la historia de Lázaro. Correcto. Pero ahí va a comenzar la historia de Lázaro. Porque hoy en día quizás no hubiésemos estado hablando de Lázaro si era conforme a la voluntad de Marta y María. Por eso mismo es que el mismo Jesús, antes de él ir, o sea, estamos hablando de 2 días antes, le había dicho a los discípulos y a los mensajeros que María y Marta habían enviado, y le dice, esta enfermedad no es de muerte. Y la gente dice, sí, pero es que la gente que le gusta discutir sobre la palabra, dice, sí, pero es que Lázaro murió. Sí, no, espérate. Tienes que entender algo. Cuando Jesús habla en ese momento que dice, esta enfermedad no es de muerte, está hablando de muerte eterna. O sea, es una muerte que Él va a resucitar. Sí murió, pero Jesucristo en ese momento está hablando de muerte eterna. O sea, que esa muerte era solamente temporera. Y Él le dice, Él mismo le dice, esto no es para muerte, es para glorificar a Dios y al Hijo de Dios. Amén. Y más adelante podemos ver que, número 1, Marta no creía. Ella sí creía que era el Cristo. Ella sí creía que era el Hijo de Dios. María lo mismo, porque María fue y lloró y le cuestiona. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Señor, si tú hubieras estado aquí, hubieras sanado a Lázaro de enfermedad, no hubiera muerto. Ya ahí está la cuestión. Ya el cuestionar, mejor dicho, perdón. El cuestionar a Dios. Lo mismo que nos pasa a nosotros, que está hablando, ¿verdad? Yamil, nosotros mismos queremos las cosas a nuestra manera. Entonces nosotros comenzamos a decir, Dios, ¿pero qué haces? O sea, no te veo. ¿Dónde está tu cobertura? Mira lo que me está pasando. No te veo. Y entonces, Pero aquí lo que prevalece no es la palabra del hombre. Ese es el detalle. Pero ¿qué sucede? Nosotros leemos ese versículo. Nosotros lo leemos, pero cuando estamos en medio de la prueba, según nuestro entendimiento, es que nuestra palabra es la que debe prevalecer. ¿Ves? No sé si me están entendiendo. En el momento de la prueba, ya como que yo dejé de creer en Dios y dije, no, espérate, yo tengo que hacer algo en mi fuerza, en mi fuerza. ¿Y qué sucede? Que el pasaje de Pablo dice bien claro, cuando el mismo Pablo estaba en su prueba, en su dificultad, que el mismo Pablo decía,
Yo le he pedido a Dios tantas veces por esto, porque ya me tiene cansado, ya no puedo más con esto. Y el mismo Pablo dice, pero Dios me contestó y me dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú estás en esa lucha y cuando tú dices, ya yo no puedo más, ya yo no doy más, mis fuerzas no pueden con esto, yo no sé qué hacer, en el caso de Yamil, yo tengo que pagar la renta mañana, yo no sé qué voy a hacer, no tengo trabajo, no tengo ganancia, no tengo nada, y no puedo más nada. Ahí el Señor dice, tú te has dado cuenta, miren esto, tú te has dado cuenta que tú no puedes más. Ahora, como tú te diste cuenta que tus fuerzas llegan a un límite, en es donde empieza tu límite, alaba, donde empieza tu límite, comienza mi misericordia, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Ahí uno dice, wow, ¿por qué? Porque el ser humano, si Dios trabaja de esta manera, y como que uno trata de entenderlo, Dios trabaja de esta manera, Dios sabe que tú, en medio de tu fuerza, si Dios te da la contestación en medio de, tú tratando y sabiendo que puedes, y Dios te da la contestación, el hombre por su naturaleza se glorifica. Mira, pude hacerlo, lo resolví, se jacta. Muchas veces hasta me ha pasado, muchas veces hasta yo he arreglado problemas de computadoras que yo digo, wow, esto está difícil, y la arreglo y dije, tacho, mira para allá, wow, me salió, ¿veis? Y como que se me subió el humo. Pero ¿qué sucede? Ahí ya Dios nos entiende porque es la creación, y Él dice, ok, no, en este problema, esto es para glorificación mía. Amén. Entonces tú tratas lo que pudiste y no te salió, y no solamente eso, que tú sigues intentando, pero Dios está acá mirándote, mirando la creación, y dice, él está aquí como que esperando, y cuando tú dices, ok, Señor, ya yo llegué hasta aquí, ya yo no puedo más nada, yo no sé qué hacer, porque así somos, porque cuando sabemos que estamos llegando al límite, ahí entonces que como comenzamos la oración, como que antes orábamos, pero esta oración es como que especial. No sé si nos ha pasado que yo como que, Señor, tú sabes que yo necesito, por favor, bendice esta familia, tú sabes que estoy en esta necesidad. Ok, amén. Ok, chévere, ya. Y seguí orando, pero sigue intentando, pero cuando yo sé que estoy en lo último, la oración cambia, y una oración con poder a nivel que yo, Señor, Dios mío, Padre, yo no sé qué más voy a hacer, yo necesito de tu mano, yo ya no puedo más nada, y comienza esta oración de que yo no puedo más, Padre, no sé qué voy a hacer, se me está acabando la vida. Y ahí es como que tú recibes, Dios se activa. Ahí es cuando tú sientes como cuando tú la sueltas, Él la coge. Correcto. Exacto. Y ese es el pasaje de Pablo. Él dice, no, tu límite, donde termina tus fuerzas, ese donde termina tu límite, ahí es que Dios comienza a obrar. No, y cuando vemos la historia de Lázaro que estamos estudiando, vemos que el problema tiene como quien dice, unas escalas. Porque el problema empezó que Lázaro se enfermó. Correcto. O sea que puede ser que en tu vida el problema comienza. Pero mientras va pasando el problema, va agudizando. Empeorando, correcto. Se va empeorando. Se va empeorando hasta que llega un momento que tú dices, ya el problema no tiene solución. Ya lo sembramos en el ataúd, cerramos la piedra, ya se acabó. Borrón y cuenta nueva. Como lo hemos visto con matrimonios. Matrimonios destruidos, ya divorciados con papeles y todo. Ya nosotros nos divorciamos y yo he visto cómo Dios ha metido la mano y se han vuelto a restaurar. Amén. O sea que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Entonces vemos que Marta dijo, ya se acabó, Señor. Usted llegó tarde, ya le está en la tumba, ya pusimos la piedra, ya no hay solución. O sea, ya. Entonces, ¿qué pasa? Dios le quiso enseñar a ellos que aunque para ti tú creas que ya no hay solución para tu problema, aunque tú estés en una cárcel con 20 años, porque escúchalo bien, yo he visto testimonios de personas que le han dado cadenas perpetuas y Dios los ha sacado de la cárcel. Porque para la humanidad, a lo mejor tú dices, diantre, le echaron 30 años a mi amigo, a mi primo, lo que sea. Ya lo dimos por perdido, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Tiene control. Dios saca a tu Lázaro de la tumba. Oye, pero si es que científicamente, mira esto, científicamente a veces nosotros vemos como que el milagro, como que, ok, ya pasó, chévere, ok, pero si tú estudias verdaderamente cómo trabaja el cuerpo humano, según la ciencia,
dice que ya, si no me equivoco, creo que son 5, 10 o 15 minutos del cuerpo ya haber estado muerto, el cerebro ya no funciona para nada. Empieza a descomponerse. Y empieza a componerse el cerebro, o sea que estamos hablando que si la persona fuera a resucitar, o fuera de momento como que a despertarse, pues estamos hablando de una persona vegetal. Claro. Pero estamos hablando que en ese momento de Lázaro, estamos hablando de 4 días. ¿Ok? Y que apestaba, y que esto y lo otro. Sabrá Dios, hasta ya tenía gusanos o algo. Y correcto, y le dice, Jesús le dice, oye, le pitó. Oye, sí, le dice, oye, quita la piedra, y porque no te he dicho que, o sea, tienes que creer. Ahí es donde está el fundamento, Gaby. Ahí es donde está el fundamento de todo cristiano, porque él le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, Dios te está diciendo, no te estoy diciendo que si crees tu Lázaro, que es tipo de tu problema, Dios lo va a hacer resucitar. Que si tu matrimonio está destruido, Dios lo va a hacer resucitar. Que si tus finanzas están destruidas, Dios lo va a resucitar. Amén. Y no solamente lo económico, lo físico, lo literal, también lo espiritual. Eso es así. ¿Sabes? Porque hay personas que pues también pues tenemos nuestra alta y nuestras bajas. Dios también te va a levantarte. Amén. Eso que una vez estuviste en el fuego y ahora estás apagado, Dios va a levantarte. Pero ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios requiere para que tú? Es la fe. La fe. Porque la palabra dice que la fe mueve montañas. Fe y fidelidad. Pero miren esa actitud de fe de Cristo en ese momento. Cristo llegó al lugar. Estaba todo el mundo llorando. Yo quiero que ustedes se imaginen el panorama. Es como tú llegar a un funeral en estos días. Está todo el mundo llorando, está todo el mundo sufriendo, está todo el mundo ya sin esperanza. Y de momento llega Jesús. Mira la fe de Jesús. Es como en estos días decir, abre el ataúd. No, Jesús, pero es que ya le está muerto, ya lo estamos velando. ¿Sabes? Ya estamos aquí, lleva casi 4 días en el velorio. ¿Sabes? Abre la puerta, te digo. Porque la fe de Jesús nos enseña a nosotros que por encima de la circunstancia humana, por encima del límite humano, porque eso es un límite de naturaleza, eso es un límite de naturaleza. Ya la naturaleza humana nos dice que la tormenta nadie la puede controlar, que el llover, que la lluvia, el huracán, nadie lo puede controlar porque es algo que está por encima de nosotros. O sea que el humano ya pierde el poder cuando una persona muere o cuando pasa un huracán, un terremoto. Son cosas que solamente Dios puede controlar. Entonces cuando vemos que Dios entra por medio de Jesucristo y levanta a Lázaro de los muertos, todo el mundo se quedó atónito, dice la palabra, pero los fariseos que estaban allí no creyeron. Porque eso es otra cosa. Que siempre van a haber 2 o 3 que son más incrédulos que una piedra de río. Son más duros que una piedra de río. ¿Por qué? Porque viendo el milagro, viendo la fe de Jesús, viendo que Jesús te restaura el matrimonio, viendo que Jesús te levanta, te ayuda económicamente, viendo que Jesús te levanta espiritualmente, viendo que Jesús te ayuda, y con todo eso siguen endurecidos. Y yo he conocido personas inconversas, que el pastor ha testificado muchas veces de un muchacho que brincó en una cama, un nene como de 4 o 5 añitos, y el nene se cayó de la cama, se dio en la cabeza, y el nene lo llevaron al hospital casi muerto, y el pastor fue al hospital, ya el nene lo tenían pues entubado en la cama, ya le habían arreglado, ¿verdad?, la cabeza, pero ya estaban esperando que el niño se muriera. Cuando el pastor llegó allí, oró por ellos, y oró por el nene, y le dijo, ahora hay que esperar en el Señor. Cuando el pastor se fue, pues el pastor testifica que Dios sana al nene, el nene vuelve en sí, el nene ya a los 2 o 3 días pega a comer como si nada, todo quedó normal, su cabeza no se afectó, su cerebro no se afectó, nada, igualito como estaba antes. ¿Qué pasa? La familia quedó impactada, pero fue una emoción. Y empezaron a venir a la iglesia porque se dieron cuenta que Dios sanó a su hijo, ¿ves? Pero viendo el milagro de que su hijo sana porque Dios lo sanó, como quiera se apartaron, como quiera fueron incrédulos, como quieran volvieron para el mundo. O sea, ¿qué te queremos decir en esta noche? Que si tú ves la mano de Dios obrando en tu vida, pues no te endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque cuántas veces Dios no nos ha salvado de la muerte, de las que nosotros a veces ni podemos saber. A veces nosotros vamos tarde y vamos con prisa y de momento nos coge la luz y tú te enfogones, ay, me cogió la luz, que voy tarde, y tú no sabes lo que Dios te está cuidando. A lo mejor más adelante, si hubiera salido 5 segundos más después, tuviera
hubieran desbaratado el carro y tú no lo sabías, ¿verdad? A lo mejor si hubieras vivido 2 o 3 años más, a lo mejor te hubieras apartado y por eso Dios se lleva a la gente antes. ¿Ves? Que son cosas que son misterios que solamente Dios conoce. ¿Veis? Como Dios es soberano y Él hace como Él quiere, amén, pues no estamos nosotros en cuestionar, sino obedecer. Eso es correcto. Amados, en ese momento ya podemos determinar que Jesús le dice, primero Jesús hace una oración. Y dice, Señor, Padre, le dice, Padre, yo sé que tú me has oído. Pero lo digo para estos que crean que tú me has enviado. Ahí está. Le dice, para que crean. O sea, ¿qué fue lo primero que vimos? Dice, esto no es para muerte, es para que vean la gloria de Dios y el Hijo de Dios. Para glorificar. O sea, que el propósito estaba. Cuando estamos en la prueba y vemos como que ya no puedo más nada y vemos que Dios obró, el propósito se dio. Amén. Lo que Dios quería que sucediera en tu vida se dio. Tal vez te faltaba creer más y comenzaste a creer más. Tal vez era que quería quitarte una posición que tú tenías porque venía una mejor y se dio el propósito. ¿Y qué le dice Jesús? Ya cuando él termina la oración de hablar con su padre, le dice, Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra que él salió atado y con un sudario en la cabeza. O sea, casi podemos decir que de ahí se origina esto de lo de las momias y demás, pero realmente no, es que sucedió, él tuvo vida, se regeneró todos los tejidos porque estaba podrido, se regeneraron esos tejidos, esa piel volvió a salir otra vez, él cobró la fuerza, comenzó a respirar. ¿Y qué le dice Jesús? Desátenlo y déjenlo ir. O sea, comienza una libertad. Estamos hablando de que él estaba atado, ¿ok? Número 1, estaba atado. Y número 2, no podía ver bien. Entonces cuando él dice, desátenlo y déjenlo ir, ya cuando saliste de la prueba, cuando eres sacado de la prueba, ya Dios obró en tu vida, ya tú puedes sentir esa paz. Ya no estás atado por la prueba, sino que eres libre y ya estás sintiendo que como que, ya puedo respirar. No, y ahora que tú estás hablando de eso, Jesús llamó a Lázaro por el nombre. O sea, Jesús llamó al problema por el nombre. Al muerto. O sea, no estamos hablando, yo sé que se han levantado muchas doctrinas de la profesión positiva, lo que se llama lo que es el declara, el positivismo, pero no estamos hablando de eso porque la palabra dice que lo que tú confieses con tu boca, dice que con tu boca tú profesas para vida o profesas para muerte, eso lo dice la palabra. Entonces no es cuestión de que tú estés profesando positivismo, pero sí es cuestión de fe, porque si yo tengo un ejemplo, yo tengo un problema en mi casa económico, por ponerlo así, pero mi fe en mi mente es decir, no, ese problema está ahí, pero yo sé que el Señor lo va a resolver. Amén. ¿Ves? Yo sé que el Señor va a levantar a mi Lázaro de los muertos. Yo sé que el Señor me va a resolver este problema, que a lo mejor yo estoy un poquito caído, pero yo sé que el Señor me va a levantar. Yo sé que el Señor me va a hablar, yo sé que el Señor me va a resolver. ¿Por qué? Porque el Señor nunca deja a sus hijos morir. Amén. La palabra tiene montones de promesas que Dios les ha dado a sus hijos para que nosotros creamos en esas promesas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Jesús llamó a Lázaro por el nombre y le dijo, sal fuera, es el momento de resolver, es el momento de la solución, pero lo tuvo que llamar por el problema con fe para que se levantara de entre los muertos. Pero bien importante, era que Jesús tenía una relación con el Padre. Eso es así. Porque se lo pidió al Padre. Exacto, porque cuando nosotros oramos por nuestro Lázaro, nosotros tenemos que orar al Padre, no solamente para que Dios nos resuelva el problema, sino para que la multitud que está a nuestro alrededor, que no creen, porque Cristo lo dice ahí, Él dice, yo clamé para que los que están a mi alrededor, que no crean. Porque entonces la persona que está en tu trabajo, la persona que te conoce, que no es creyente, va a decir, wow, yo vi como Dios sanó al hermano. Que no fulano. Yo vi como Dios se glorificó en el matrimonio del hermano. Ve, porque Dios también se glorifica a través de tu prueba para que las que no creen, que están a tu alrededor, crean. Eso es así. Y nosotros somos, podemos decir que nosotros mismos somos hasta testimonios. Y el testimonio de nosotros, donde Dios nos saca, el Egipto donde Dios nos saca, nosotros ya podemos testificar, mira, Dios me sacó de aquí. Yo me puedo envolver con jóvenes que están en la depresión y decirle, yo estuve en la depresión,
Dios me sacó y aquí estoy profetizando, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, confesando todo lo que Dios ha hecho en mi vida, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Claro, porque si tú te pones a ver, yo fui como Lázaro, que no fue que morí, pero yo fui que de la venda. Salí de la venda, fui desatado y vi la libertad. Porque Lázaro, yo digo, mira, Lázaro, cuando Lázaro salió de ahí, claro, la Biblia no lo dice, pero uno especula un poquito más allá y uno dice, Lázaro tuvo que, acuérdate, el alma no muere, el alma es eterna. Entonces, imagínense esa experiencia de Lázaro, de haber muerto, estando ya en el seno de Abraham. Y haber visto todo allá abajo, porque acuérdate, para ese tiempo Cristo no había muerto, eso estaba todo el mundo en el seno de Abraham y él era justo. Él era justo. Imagínense la experiencia de Lázaro, salir de allá abajo, caer en el cuerpo de nuevo y levantarse. Dime tú si Lázaro no se convirtió en un evangelista. Se quedó como que, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y esta cueva qué es esto? Sí, no cueva, sino, ¿y por qué yo tengo una bolsa encima? ¿Qué pasó aquí? Es que, entonces, yo me imagino que al Lázaro saber que Cristo lo levanta de los muertos, él tuvo que haber predicado a los que lo conocían y tuvo que haber ido a las calles donde sea. Yo fui el tal Lázaro, el famoso Lázaro, que Dios sabe que Cristo me levantó de los muertos y empezó a predicar a Cristo como Cristo el Salvador. Entonces, por eso era que los fariseos estaban mordidos. Porque los fariseos hicieron hasta un complot. Más abajo dice que hicieron un complot para matar a Jesús. Porque al ellos ver que Cristo se estaba glorificando en Lázaro, eso era lo que ellos se mordían. Ellos se mordían y decían, no, espérate, levantó de los muertos. No, y ellos dicen más adelante, está haciendo muchas señales y los romanos nos van a atacar. Que a ellos lo que les importaba era lo material. Exacto. Era lo material. Y yo digo, el Lázaro tuvo que, con esa fuerza que salió de entre los muertos, imagínate tú, que sí hemos escuchado experiencias de personas que han muerto y que Dios los ha levantado de entre los muertos. En Puerto Rico nada más hay un montón que han testificado claramente por la palabra, que han visto cosas que en este mundo nadie puede explicar, pero la palabra sí lo explica. Eso es así. Y sabemos que Dios ha testificado ahí en esa historia de Lázaro que Dios levanta a la gente de los muertos. Entonces, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil creerlo? Porque los fariseos eran así. Los fariseos veían el milagro y decían, yo no lo creo. Viendo que el tipo estaba 4 días muerto y Dios resolvió el problema. Por eso es que a veces cuando tú testificas en el altar y ¿verdad? Un testimonio así como el que yo traje ahorita de que Dios te resolvió el problema, ya sea de sanidad, ya sea lo que sea, etcétera, etcétera. Hay mucha gente en la congregación que escuchan y no te creen. Dice, sí, como que eso estaba planeado ya. Este es lo que es un fanático, o este es lo que está exagerando. Mucha gente también, los incrédulos que no creen, piensan de la misma manera. Esa gente siempre están buscando historia para predicar a Jesús o para predicar a Dios, pero yo no creo en nada de eso porque eso son mentiras, o eso es ellos fabricando historias para que nosotros creamos, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que siempre van a haber personas así. Hay personas que ven la luz eléctrica y viendo y no creen. Ven la luz eléctrica y no creen en la luz eléctrica, viendo la prendida, viendo que está el switch, viendo que tú le haces así y prende y apaga, y como quiera no creen en la luz eléctrica. Si el Sanedrín, no es de extrañarse que esto esté sucediendo, amado, en estos momentos, si en aquel principio, cuando comenzó a fundarse la iglesia, el mismo Sanedrín, cuando Pedro y Juan estaban caminando frente si no me equivoco, a la puerta de la Hermosa, ¿verdad? Creo que vieron persona que no podía caminar, cojo. Ellos dicen, mira, yo no tengo dinero para darte, pero lo que tengo te lo doy, ¿ok? Y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él dice la palabra que él comenzó a caminar, entró gozoso, danzando prácticamente. Y el mismo Sanedrín le dice, ¿al nombre de quién ustedes hicieron esto? El nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo Sanedrín, ¿qué hizo? Los iban a castigar, les iban a dar, pero se levantó uno y le dice, no hagan esto, a no ser que entonces el pueblo lo coja con ustedes. Pero todo fue por un propósito, beneficio para ellos. Y con esto yo les termino, amados. Dios en todo momento, desde el principio de la fundación del mundo, siempre fue en orden. Vemos que la creación, Dios pudo haberla hecho en minutos, segundos, cuando él le plujo. En el momento, ya haya sido en un segundo o en el momento que lo hizo, pero él lo hizo en 6 días. Y dice que en el 7º reposó. Vemos también que
todo lo hizo con un tiempo específico, con un orden específico, establecido con un propósito. Sacó a Abraham, de Abraham se fue por ahí, según la historia, ¿cómo se llama? Lo del diluvio, Noé, etcétera. Todo eso fue en un tiempo específico, con un establecimiento en específico. ¿Por qué? Porque ese es el control que él tiene. Vemos que en el momento de la creación del mundo, él tenía la paciencia para hacerlo, él tuvo la perseverancia porque él siguió, él no dijo, voy a crear esto, ya lo voy a dejar así, no, él siguió completamente. Algo que nosotros tenemos que entender es que la palabra desde el principio hasta el fin habla de la paciencia y de la perseverancia que nosotros tenemos que tener, y lo que Dios, todo lo que Dios hace, habla de su paciencia y de su perseverancia, lo que nosotros tenemos que tener. Cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, nosotros tenemos que buscarlo con paciencia, la voluntad que Dios está dando, la perseverancia, seguir buscándolo. Si tú no lo estás viendo en ese momento, no te rajes, no te quites, sigue ahí, sigue buscando de Dios, porque Él va a abrir las puertas en el momento que Él decida. No es nosotros cuestionar que lo necesito ahora. Sí, Dios sabe que tú lo necesitas. Amén. Pero Él te lo vale en el momento adecuado que Él entiende que es correcto para la gloria y la honra de Él. Así que, hermano, yo les quiero decir, si usted en este momento era de las personas que nunca creyó en Dios porque nunca obtuvo lo que usted quería en su momento, en el tiempo que usted quiso, yo le invito a que ya usted entendiendo cómo es que Dios trabaja, usted le permita a Dios obrar en su vida. Si usted no lo ve ahora, el milagro que usted necesita, o no lo ve mañana, o no lo ve en un año, no se quite simplemente por eso, sino séale fiel a Dios. Y en su fidelidad a Dios es que usted va a ver la obra de Dios. Porque bien dice la palabra, si en lo poco fuiste fiel, o sea, por ponerlo así, buscando a Dios fuiste fiel, aún viendo que Él como que no contestaba, en el momento que Él le plazca, entonces es que Él va a contestar. Y si, hermano, eres creyente y estás pasando por una situación y aún no ves la contestación de Dios, yo te invito a que tú ores, que busques la palabra de Dios y que tú busques la voluntad de Dios, porque sabemos y confiamos que esa palabra siempre se va a dar, porque también bien dice la palabra que Dios no deja justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, así mismo es, y yo creo, ¿verdad?, que Dios ha hablado en esta noche, por medio de su palabra. Así que todas esas personas que nos están viendo, nos están escuchando, queremos decirle que Dios siempre llega a tiempo. No te desanime, ¿verdad? No te decaigas, no pierdas la esperanza como la perdió Marta, ¿verdad? En la tumba de Lázaro, sino que dale cabida a los frutos del Espíritu, porque es bien importante que Dios nos pasa por el proceso para desarrollar en nosotros los frutos del Espíritu, lo que estaba hablando el hermano David, la paciencia, la benignidad, el amor, todas esas cosas Dios te va metiendo por diferentes pruebas para poder desarrollar esos dones del Espíritu, esos frutos del Espíritu que Dios quiere que se desarrollen en nosotros. Amén. Entonces el Señor nos da la esperanza de que confiemos en Él, de que confiemos en su palabra, para que cuando venga el momento de la prueba nosotros podamos tener ese fruto. Amén. Podamos testificar y decir, no, hermano, mira, el Señor a mí nunca me ha fallado, el Señor en los momentos más difíciles que yo he vivido, el Señor siempre estuvo ahí. Cuando todo el mundo me dio la espalda, cuando todo el mundo me dejó, Dios siempre ha estado ahí. Amén. Dios siempre ha extendido su mano, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Amén. Entonces dice que si nosotros lo buscamos, lo hallaremos. Amén. Entonces cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, no importando si estamos en prueba o estamos bien o estamos de como sea, lo buscamos de corazón por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es. El Señor va a suplir tu necesidad, ya sea física, ya sea económica o espiritualmente. El Señor siempre tiene el control de sus hijos. Amén. Amén. Así que el hermano Dani, si quiere aportar algo antes de irnos. Yo creo que el rema de esta palabra es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Así amén. Y tenemos que ejercitar nuestra fe y remover cualquier piedra, ¿verdad? Eso es porque así. Esa piedra representa la duda en tu vida. Eso es así. Y si el Señor te dice mueve la piedra porque el milagro viene. Amén. 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 Y queremos también exhortarle, ¿verdad? Como dijimos, a todas las Martas, ¿verdad? Que tienen esa piedra o las tienen Martas y los Martos.
La Marta, los Martos que tienen un Lázaro en la tumba o tienen una imposibilidad, mueve la piedra, créele a Dios. Exacto. Porque Él va a hacer el milagro. Amén. Y también yo estaba pensando cuando estábamos hablando un poco de Lázaro y pensé en aquellos que están en la cárcel. Porque muchas veces damos por historia a los que están encerrados en la cárcel. Claro. Y para ellos quizás, para nosotros, ellos son como Lázaro, porque para nosotros ellos quizás están muertos. Pero yo creo que Jesucristo todavía habla de vida a estas vidas. Claro que sí. Amén. Y si tú estás encarcelado y estás viendo este mensaje en este momento, cree que Jesucristo va a llamar tu nombre y te va a sacar de esa situación. Amén. Tienes que creerlo. Tienes que escuchar su voz cuando Él te llame, porque Él te va a sacar de esa situación. Amén. Amén. Y las que están orando por su Lázaro, y las Martas y los Martos que están orando por aquellos que están encarcelados, que no lo suelten, que sigan con esa fe. Amén. Amén. Y queremos hacer esa oración por todas estas personas, amén, que quizás el hombre ha querido seguir su destino. Jesucristo le dice, sal fuera. Amén. Amén. Así pues vamos a orar, así que el hermano Dani nos va a dirigir en oración, amén, ¿verdad? Para concluir también y orar por todas esas personas que nos están viendo y todas las que verán el video después. Así que el hermano Dani nos dirige en oración. Amén, oramos. Padre Santo, Padre bueno, damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que nos permite exponer tu palabra, Señor. Sí, Señor. Damos gracias, Señor, por estos medios, Señor, que nos permite, Señor, llegar a todas estas vidas que están escuchando en este momento y las que van a escuchar más tarde, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea una semilla de fe para sus vidas, Señor Jehová, que esta palabra le infunda aliento, Señor, a aquellos que han perdido en esperanza, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables una palabra de vida, Señor, a cada uno de ellos, Señor, sí, que Señor, reconozcan que para ti no hay nada imposible, Señor, que a los enfermos tú todavía sanas, Señor, que los que están encarcelados tú los sacas fuera, Señor, sí, a los que, Señor, están sin esperanza, tú le das nueva esperanza, Padre, en ese momento oramos que tu palabra llegue con poder, Señor Jehová, llegue rompiendo, Señor, barreras, Señor, haga milagro y prodigio, Señor, a donde quiera que llegue en este momento, Padre, te pedimos para la salvación de las almas, Señor, amén, que esta palabra siga siendo ministrada, Señor Jehová, y llegando a estas vidas que necesitan escuchar que todavía hay esperanza, Señor, sí, Señor, que tú siempre llegas a tiempo, Señor, sí, Señor, que aunque el hombre dice que está muerto, tú le llamas con vida, Padre, para sí, la gloria Señor, de tu poderoso nombre. Te pedimos que tú sigas dando fe y esperanza a tu pueblo, Señor, mientras oramos y ministramos, Señor, a las vidas perdidas, a nuestros amigos, Señor, a nuestros familiares, a todos aquellos, Señor, que necesitan escuchar de ti, Señor. Ministramos esta palabra de vida. Gracias, oramos, Señor, por su salvación, Señor, y creemos en ti, Dios, para estos milagros, Señor. Esto oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Así que este es tu programa Tiempo de la Ciega. Nuestro próximo programa será el sábado 16, ¿verdad? Y antes de irnos, ¿verdad?, anunciar algo y quiero darle una despedida a nuestro hermano Gaby. ¿Verdad? Que nuestro hermano Gaby, este será el último programa que estará con nosotros. Gaby ha sido de mucha bendición para este programa y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Pero Dios lo ha llamado a adquirir otras responsabilidades en su ministerio como pastor, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que el llamado de Dios, pues Dios lo está respaldando y Dios lo está ayudando, ¿verdad? Y queremos que nos dirija unas palabras, hermanito Gaby, ¿verdad?, para concluir el programa. Amén. Amén. Amén, sí. Esto, ¿verdad?, ha sido una sorpresa, ¿verdad? Pero quiero decirle, amados, que el cambio no va a ser algo negativo, sino que continúa siendo positivo para el programa. Amados, este programa ha sido de bendición para mi vida porque he podido, ¿verdad?, hacer prácticas en cuestión de predicaciones y estudios, y he podido tener esa experiencia de compartir con cada uno de ustedes mensajes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Explicar la palabra, explicar cosas, ¿verdad?, que a veces no podemos entender en nuestro conocimiento, pero Dios nos los ha revelado para compartirlo con ustedes. Y amados, el programa seguirá siendo de bendición, el programa seguirá siendo para bendición a cada uno de todos los que lo escuchan. Yo estaré compartiendo el programa. Si usted está en mi página de Facebook, yo como quiera estaré compartiendo el programa, y como quiera usted podrá seguir viendo el programa por medio de mi Facebook, así también por el Facebook del hermano Yamil y el Facebook del hermano Daniel.
Y amados, yo sé que posiblemente será el último que me van a ver de corrido, pero posiblemente habrá invitaciones y demás que yo pueda estar con ustedes compartiendo. Pero quiero pedirle un favor y una petición, amados, y esto está para ustedes, y es que aún así usted continúe viendo el programa, no importa los cambios que usted vea dentro del programa, sino que usted se mantenga fiel al programa para que usted se edifique. Amén. Usted se llene de bendición. Y vuelvo y siempre lo sigo repitiendo, amado, cuando usted ve el programa, compártelo a otras personas, compártalo a otros amigos que usted tiene en Facebook. Si tiene que grabarlo y dárselo a otra persona, usted lo puede bajar de Facebook y lo puede grabar en la computadora. No tiene derechos para nosotros tener que pedirle a usted algo a cambio. No le vamos a cobrar nada. Si de gratis. Sí, es todo de gratis. No es que muchas veces hasta hay videos que uno trata de bajarlo y como que pelean por los derechos y quieren una ganancia como tal. No, hermano, nosotros no vamos a hacer eso. Si usted tiene que bajarlo y usted se lo quiere compartir a alguien, solamente usted grábelo en un CD y regáleselo a alguien y que le sea de bendición, porque esto es solamente para multiplicar e impartir la palabra como lo es la Gran Comisión. Amén, así que verdad, estamos en tu programa Tiempo de la Ciega, hemos despedido a nuestro hermano Gaby y queremos decirle, hermano, que se mantenga en sintonía porque tenemos muchos planes. Vienen invitados, tenemos temas proféticos. Vamos a empezar a hablar lo que es pues, el tiempo de la ciega en sí. Amén. ¿Verdad? Amén. Vamos a tener muchos temas bien importantes que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre. Y como dije, vamos a estar trayendo, ¿verdad?, otros hombres de Dios, evangelistas, amén, maestros, que también van a estar aquí compartiendo con nosotros. Van a haber cambios, como dijo Gaby, ¿verdad? Van a haber otros background, otras cositas que amén vamos a hacer. Así que estén pendientes. Este sábado no, el próximo de arriba, que estaremos, ¿verdad? El hermano Dani va a estar predicando, si el Señor lo permite. Amén. Y estaremos ahí en contacto, así que dele share, comparte, hermano, esta aplicación o el link para que sirva de evangelista, ¿verdad? Para que las personas del evangelio llegue a otras personas. Así que, ¿verdad? Vamos a orar para concluir. Pero antes de irnos, ¿verdad? Quiero decir que si usted se encuentra en el área de Orlando, en el área de la Florida Central, y usted se encuentra, ¿verdad? Buscando un lugar donde congregarse, un lugar, ¿verdad?, donde podemos buscar al Señor, donde se busca el Señor en espíritu y en verdad, pase por aquí, por la iglesia Lake del Hill, ¿verdad? La dirección va a estar a lo último del programa. Vamos a poner el video donde se encuentra la dirección de nuestra iglesia. Hermano, si usted necesita ayuda, si usted está buscando la oración, pase por aquí sin temor alguno, ¿verdad? Donde las puertas estarán abiertas siempre para la comunidad. Amén, porque lo que importa aquí es, ¿verdad?, que el evangelio llegue a las personas y nosotros darnos la oportunidad de suplir tu necesidad, ya sea económicamente, ¿verdad?, o espiritualmente. Aquí estamos con las puertas abiertas. Amén. Así que pues ya el hermano Dani ha orado para despedirnos, ¿verdad? Amén. Y yo creo que ya vamos a concluir. Amén. Amén, así que un saludito, Dios me los bendiga, Dios los guarde, saludo a todas esas personas que están en el chat, saludo a esas personas que han comentado. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde, ora mucho por nosotros, hermano, siga orando por nosotros, ¿verdad? Este ministerio que Dios ha levantado para la gloria de su nombre, para que nosotros sigamos hacia adelante y nos dé nueva palabra, nos dé nueva fuerza para seguir hacia adelante. Así que este es tu programa Tiempo de la Ciega. Dios me los bendiga y Dios los guarde, hasta la próxima. Bye.